Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, mira, yo aquí sigo. Vamos a trabajar matemáticas, ¿vale? Seguimos con el tema 9. El otro día ya expliqué lo que era un polígono, estuvimos viendo los polígonos, cómo se clasificaban en función del número de lados, ¿verdad? Vale, yo me he venido y he buscado qué es polígono y dice que, en la definición de polígono, dice que un polígono es una figura geométrica de forma cerrada que posee más de tres lados. Claro, si solamente tuviera dos, serían uno para arriba y otro para abajo y eso no estaría cerrado, ¿no? Sería como un pico, ¿no? Como un ángulo. Entonces, es una figura geométrica de forma cerrada y para ser cerrada tiene que tener más de tres lados, tres ángulos y tres vértices. Ya sabéis que los lados, el ángulo y el vértice van siempre igual. Tres lados, pues tres ángulos, tres vértices. Si tiene cuatro lados, pues tiene cuatro ángulos y cuatro vértices. Van siempre igual, ¿vale? La palabra polígono proviene del griego poli, que significa muchos, por ejemplo, polideportivo, muchos deportes, ¿vale? Y gonos, que significa lados, porque gonos era como se decía en griego, ¿vale? Proviene del griego, como se decía la palabra lados, ¿vale? Entonces polígono significa muchos lados, ¿vale? Bueno, pues el otro día estuvimos trabajando el tema de los polígonos y vimos que los podíamos clasificar en función de los lados que tenían. Vimos que los que tenían tres lados eran triángulo, cuatro lados cuadrilátero y tal. Hicisteis el ejercicio este que ya está corregido y puesto en YouTube, ¿vale? Y también trazasteis las diagonales, ¿vale? Yo algunos, yo no leí bien, que ese es el problema, cuando no se lee bien las cosas, pues uno tiende a equivocarse. No leí bien el enunciado y como ya sabéis que siempre os digo, si podéis resumir, pues yo resumí la palabra importante, que era dos diagonales. Yo no me di cuenta de que ponía traza dos diagonales y entonces a mucho cuando os he corregido el ejercicio he dicho, aquí se pueden trazar muchas más, ¿vale? Y os enseñé cómo está aquí hecho, que os trazaban todas las que se podían hacer, ¿vale? A los que os haya puesto eso, pues no me hagáis caso, ¿vale? Es que no lo leí esto bien. Lo de trazado diagonales, pues está bien. Lo único que las diagonales tienen que ir de un vértice a otro vértice, ¿vale? Algunos me ponéis aquí de la mitad de un lado a otro lado y eso no es una diagonal. Las diagonales van de vértice a vértice. Muy importante, ¿vale? Bueno, hoy vamos a trabajar los polígonos regulares. Y los polígonos regulares son muy sencillos, ¿vale? Si vosotros leéis, ya sabéis que en el tema tenéis la información, ¿vale? Si luego en los ejercicios os preguntan, por ejemplo, que tenéis que hacer el ejercicio 1, dice, mide los lados y los ángulos de cada polígono, ¿vale? Pero no os dice y di cuánto mide cada lado y cuánto mide cada ángulo, que algunos me lo habéis puesto. Bueno, no pasa nada si lo ponéis, ¿vale? Pero no es eso lo que os pedían. Os dicen que lo midáis para decir si son iguales o no y averiguar si es un polígono regular o no lo es, ¿vale? Os dicen que lo midáis para que no lo hagáis a ojo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el primer triángulo yo pensaba que era un triángulo equilátero y resulta que no es un triángulo equilátero, no todos los lados son iguales, aunque a la vista lo parezcan, ¿vale? Bueno, en la definición de polígonos regulares, que es muy sencillito, dice que bueno, tenéis estas dos figuras, el cuadrado y el rectángulo. Dice que os fijéis, dice que los polígonos que tienen todos sus lados iguales y también todos sus ángulos iguales, es decir, iguales quiere decir que midan lo mismo, se llaman polígonos regulares, ¿vale? Si nos fijamos en el cuadrado y en el rectángulo, pues a ver, el cuadrado tiene todos los lados miden lo mismo, que por eso es un cuadrado. Y todos sus ángulos son ángulos rectos. Entonces, como el cuadrado tiene todos los lados iguales y los ángulos también, es un polígono regular. Lo dice aquí en esta parte de aquí. Dice el cuadrado tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Por lo tanto, es un polígono regular. Sin embargo, en el rectángulo, pues aunque todos los ángulos sí son iguales, todos los ángulos son ángulos rectos, pero los lados no son iguales todos. Por ejemplo, tiene dos lados que son más largos y otros dos lados más cortos, pero no todos son iguales, por lo tanto no es un polígono regular. Y sabiendo eso tenéis que hacer el ejercicio 1, ¿sabes? Solamente tenéis que tener en cuenta que todos los lados y todos los ángulos sean iguales. Entonces, en el ejercicio 1, si os venís al primer triángulo, a ver dónde está el cursor aquí, si os venís al primer triángulo, los lados no son iguales, pero aunque los lados si fueran iguales, vemos que los ángulos no lo son, porque aquí hay un ángulo recto, pero este de aquí y este de aquí son agudos, por lo tanto,
Aunque los lados fueran iguales, los ángulos no lo son. Por lo tanto, este primero no es un polígono regular. Si nos venimos al rombo de aquí, que había alguien por ahí que estaba empeñado en que sí, que sí, que sí, pues no, si te fijas, no quiero decir el nombre, pero si os fijáis, aunque los lados seguramente sí miden lo mismo porque parecen que tienen la misma medida, la misma longitud, este ángulo y este de enfrente son ángulos obtusos, miden más de 90, pero sin embargo este ángulo de aquí y este de enfrente son ángulos agudos, miden menos de 90. Por lo tanto, no podemos decir que todos sus ángulos son iguales, por lo tanto no es un polígono regular. En el pentágono, ¿vale? Tenemos que todos los lados son iguales y todos los ángulos, si los medís, todos los ángulos son iguales. Por lo tanto, el pentágono sí es un polígono regular. Y aquí, en este hexágono, ¿vale? Si os fijáis, estos dos lados sí son iguales, pero estos de aquí son más largos. Por lo tanto, los lados ya no son iguales. Y sabiendo que los lados no son iguales, pues ya no se cumplen las dos condiciones de que lados y ángulos sean iguales. Por lo tanto, aunque los ángulos fueran iguales, que tampoco lo son, porque hay algunos que son obtusos, este de aquí, por ejemplo, es obtuso, y este de enfrente es obtuso, estos cuatro de aquí son obtusos, pero sin embargo estas dos esquinas de aquí son agudos, son menores de 90, este de aquí no es un polígono regular. Con lo cual tenéis que todos, ninguno son polígonos regulares, excepto el pentágono, que sí es un polígono regular. Solamente el pentágono es un polígono regular. ¿Vale? Pues ya está. Besitos, chao, a seguir trabajando.